Mi suegra se burló de mí delante de todos durante la fiesta de cumpleaños de mi suegro. Dijo que yo era una mujer sin futuro, que pasaba el día entero frente a una computadora y que nunca había logrado nada importante en mi vida. Todos sonrieron. Algunos incluso se rieron. Pero lo que nadie sabía era que, en menos de 10 minutos, el hombre más poderoso del salón se pondría de pie y revelaría un secreto capaz de dejar a toda la familia sin palabras. Un secreto que haría temblar las manos de mi suegro. Un secreto que obligaría a mi suegra a pedirme perdón frente a todos. Porque mientras ellos pasaron años creyendo que yo era un fracaso, en realidad habían estado viviendo bajo la sombra del imperio que yo había construido en silencio. Me llamo Valeria Mendoza y tenía 34 años cuando ocurrió algo que cambió mi vida para siempre. Todo comenzó una tarde de otoño en Guadalajara, cuando recibí una llamada de mi suegra, Carmen. No se te ocurra faltar esta noche, dijo con ese tono autoritario que siempre utilizaba. Es el cumpleaños número 60 de tu suegro. Toda la familia estará allí. No era realmente una invitación. Era una orden disfrazada de cortesía. Mi relación con la familia de mi esposo nunca había sido sencilla. Durante años me habían visto como una mujer común que trabajaba desde casa frente a una computadora. Aunque yo dirigía una empresa de desarrollo tecnológico que había construido desde cero, para ellos mi trabajo jamás parecía algo serio. Mi suegra solía decir que los empleos reales tenían horarios fijos, oficinas y jefes estrictos. Eso de trabajar por Internet no puede ser un trabajo de verdad, repetía constantemente. Al principio intenté explicarles mis proyectos, mis clientes internacionales y las plataformas digitales que desarrollábamos. Sin embargo, con el tiempo entendí que no era falta de comprensión. Simplemente no les interesaba. Aquella noche llegué al lujoso salón donde se celebraría la fiesta. El lugar estaba decorado con elegantes arreglos florales, enormes lámparas de cristal y música de mariachi mezclada con jazz suave. Familiares, amigos y socios de negocios caminaban entre las mesas intercambiando sonrisas y felicitaciones. Mi suegro, Ernesto, parecía feliz mientras saludaba a todos los invitados. Cuando me vio entrar apenas me dedicó una mirada rápida. «¿Llegaste?» «Claro, me invitaron». «Bueno», Carmen insistió. Aquellas pocas palabras resumían perfectamente años de distancia entre nosotros. No había terminado de acomodarme cuando mi suegra apareció junto a mí. «Ven conmigo, Valeria. Quiero presentarte a unas personas importantes». Su sonrisa parecía demasiado perfecta. La seguí entre las mesas hasta una zona VIP donde conversaban varios empresarios reconocidos de Guadalajara. Entre ellos destacaba un hombre de cabello gris impecablemente peinado llamado Alejandro Fuentes, propietario de una de las cadenas comerciales más importantes del occidente de México. Todos parecían respetarlo. Mi suegra sonrió orgullosamente. «Señor Fuentes, quiero presentarle a la esposa de mi hijo». El hombre me saludó cordialmente. «Mucho gusto». Antes de que pudiera responder, Carmen soltó una pequeña carcajada. «Nuestra querida Valeria siempre ha sido muy especial». Algunas personas sonrieron educadamente. Yo ya conocía esa expresión. Significaba problemas. Nunca logró adaptarse a un trabajo normal, continuó ella. Siempre anda inventando proyectos extraños con computadoras. A veces ni nosotros entendemos qué hace exactamente. Algunos invitados soltaron risitas incómodas. Yo permanecí en silencio. Imagínese, siguió diciendo, pasa todo el día encerrada frente a una pantalla. ¿Quién sabe si realmente trabaja o simplemente juega? Varias personas rieron. Mi esposo estaba cerca. No dijo absolutamente nada. Ni una palabra. Ni una defensa. Como siempre. Respiré profundamente para mantener la calma. Entonces Alejandro me observó con curiosidad. ¿Y a qué te dedicas exactamente? Abrí la boca para responder. Pero mi suegra volvió a interrumpirme. Créame, es difícil explicarlo. Tengo una empresa tecnológica, dije finalmente. Carmen soltó una carcajada. Empresa es una palabra muy grande. Digamos que tiene un pequeño negocio por Internet. Las personas volvieron a sonreír. Sin embargo, Alejandro no se rió. Me observó detenidamente. Algo en su expresión cambió. ¿Cómo dijiste que te llamas? Valeria Mendoza. Por un instante pareció recordar algo. Sacó lentamente su teléfono. Sí. Por primera vez en toda la noche nadie se rió. Mi suegra parpadeó varias veces. Debe haber algún error, dijo nerviosa. Alejandro ignoró el comentario. Continuó observándome. No puede ser. Revisó nuevamente el teléfono. Luego volvió a mirarme. ¿Ocurre algo?, preguntó mi suegro. El empresario guardó lentamente el móvil en el bolsillo. Sí, creo que sí ocurre algo. Nadie entendió aquella respuesta. Pero yo comenzaba a imaginarlo.
Porque existía un detalle que mi familia política desconocía. 3 años atrás, mi empresa había comprado discretamente una corporación financiera muy importante. La operación se realizó mediante varias compañías intermediarias y nunca apareció públicamente mi nombre. Sin embargo, aquella corporación tenía una relación directa con varios negocios de la familia de mi suegro. Y si Alejandro había encontrado la información correcta, estaba a punto de descubrir una verdad que cambiaría para siempre la manera en que todos me veían. Lo que ninguno de ellos sabía era que aquella noche apenas estaba comenzando. Alejandro permaneció unos segundos en silencio. Su mirada pasó de mí a Carmen, y después a Ernesto. La sonrisa cordial que había mostrado durante toda la noche desapareció por completo. Algo en su rostro hizo que varias personas dejaran de conversar. Incluso la música pareció perder importancia en aquel momento. Mi suegra comenzó a inquietarse. ¿Sucede algo?, preguntó intentando sonreír. Nadie respondió. El ambiente se volvió incómodamente pesado. Alejandro parecía debatirse entre guardar silencio o decir lo que acababa de descubrir. Finalmente tomó aire profundamente. Señora Carmen, creo que hay algo que usted desconoce. Ella soltó una pequeña risa nerviosa. ¿Sobre qué exactamente? El empresario observó primero a Ernesto. Después volvió a mirarme. Y en ese instante comprendí perfectamente lo que estaba a punto de ocurrir. La celebración del cumpleaños de mi suegro estaba a segundos de convertirse en la noche más incómoda de toda su vida. Y una vez que la verdad saliera a la luz, nada volvería a ser igual. El silencio era tan profundo que se escuchaba el leve sonido de los cubiertos chocando en alguna mesa lejana. Ernesto dejó lentamente su vaso sobre la mesa. Yo permanecí inmóvil. Alejandro aclaró la garganta. Hace unos minutos usted dijo que Valeria nunca logró construir una carrera importante. Carmen sonrió con incomodidad. Bueno, las madres solemos ser sinceras. Algunos invitados soltaron risas débiles. Alejandro no. Entonces me temo que la información que tiene está muy equivocada. La sonrisa de Carmen desapareció. ¿Perdón? Valeria Mendoza es una de las empresarias tecnológicas más influyentes de México. Las conversaciones cercanas murieron de inmediato. Mi suegro frunció el ceño. Debe existir alguna confusión. No existe ninguna confusión. Alejandro volvió a sacar el teléfono. Reconocí su nombre porque aparece constantemente en reportes corporativos que reviso cada semana. Mi suegra negó con la cabeza. No puede estar hablando de ella. Estoy hablando exactamente de ella. Por primera vez durante toda la noche, las personas dejaron de verme como la nuera silenciosa que trabajaba desde casa. Ahora intentaban comprender quién era realmente. Mi suegro cruzó los brazos. Valeria tiene una pequeña empresa digital. Alejandro negó lentamente. No. Valeria dirige un grupo empresarial con operaciones internacionales. Un silencio absoluto cayó sobre la mesa. Mi suegra abrió los ojos con incredulidad. Eso es imposible. No lo es. Entonces, ¿por qué nunca nos dijo nada? Aquella pregunta provocó que todos me observaran. Por primera vez decidí responder. Porque ustedes nunca preguntaron. La frase cayó como una piedra. Nadie habló. Porque todos sabían que era verdad. Durante años ignoraron cada intento que hice por compartir mis logros. Nunca quisieron escuchar. Nunca mostraron interés. Nunca preguntaron cómo iba mi trabajo. Nunca preguntaron cómo había crecido mi empresa. Simplemente asumieron que mi vida era menos importante que la de los demás. Carmen intentó responder. Pero ninguna palabra salió de su boca. Alejandro continuó. Hace 4 años ocurrió una operación financiera muy importante. Ernesto levantó la vista. ¿Qué operación? La empresa que administra varios de los negocios donde usted ha colaborado durante los últimos años fue adquirida por un grupo privado. Mi suegro asintió. Recuerdo haber escuchado algo sobre eso. Ese grupo pertenece a Valeria. El tiempo pareció detenerse. Varias personas soltaron exclamaciones de sorpresa. Mi suegra se quedó completamente inmóvil. Mi suegro me observó. Después observó a Alejandro. Y luego volvió a mirarme. ¿Qué acabas de decir? Alejandro habló con calma. Los negocios con los que usted trabaja actualmente forman parte de una estructura empresarial controlada por la señora Valeria Mendoza. Ernesto soltó una pequeña risa. Una risa vacía. Una risa nerviosa. La risa de alguien que intenta convencerse de que todo es una broma. Eso no tiene sentido. Alejandro giró la pantalla de su teléfono. Toda la información es pública. Mi suegro tomó el dispositivo. Sus manos comenzaron a temblar. Leyó una vez. Después otra vez. Y una tercera. Mi suegra parecía cada vez más nerviosa. Valeria, ¿por qué ocultaste todo esto? La miré fijamente. Nunca lo oculté. Simplemente ustedes nunca quisieron escucharme.
Aquellas palabras la golpearon con fuerza. Por primera vez en muchos años no tenía una respuesta preparada. No tenía una crítica. No tenía una burla. No tenía una excusa. Solo silencio. Entonces ocurrió algo todavía más inesperado. Alejandro recibió una llamada. Miró la pantalla. Su expresión cambió. Contestó rápidamente. Escuchó durante unos segundos. Después levantó la vista hacia mí. Y cuando colgó, dijo unas palabras que hicieron que el ambiente se volviera todavía más tenso. Creo que todos aquí están a punto de descubrir algo mucho más grande. Y esta vez, incluso yo me sorprendí. Alejandro permaneció unos segundos en silencio. Su mirada pasó de mí a Carmen, y después a Ernesto. La sonrisa cordial que había mostrado durante toda la noche desapareció por completo. Algo en su rostro hizo que varias personas dejaran de conversar. Incluso la música pareció perder importancia en aquel momento. Mi suegra comenzó a inquietarse. ¿Sucede algo?, preguntó intentando sonreír. Nadie respondió. El ambiente se volvió incómodamente pesado. Alejandro parecía debatirse entre guardar silencio o decir lo que acababa de descubrir. Finalmente tomó aire profundamente. Señora Carmen, creo que hay algo que usted desconoce. Ella soltó una pequeña risa nerviosa. ¿Sobre qué exactamente? El empresario observó primero a Ernesto. Después volvió a mirarme. Y en ese instante comprendí perfectamente lo que estaba a punto de ocurrir. La celebración del cumpleaños de mi suegro estaba a segundos de convertirse en la noche más incómoda de toda su vida. Y una vez que la verdad saliera a la luz, nada volvería a ser igual. El silencio era tan profundo que se escuchaba el leve sonido de los cubiertos chocando en alguna mesa lejana. Ernesto dejó lentamente su vaso sobre la mesa. Yo permanecí inmóvil. Alejandro aclaró la garganta. Hace unos minutos usted dijo que Valeria nunca logró construir una carrera importante. Carmen sonrió con incomodidad. Bueno, las madres solemos ser sinceras. Algunos invitados soltaron risas débiles. Alejandro no. Entonces me temo que la información que tiene está muy equivocada. La sonrisa de Carmen desapareció. ¿Perdón? Valeria Mendoza es una de las empresarias tecnológicas más influyentes de México. Las conversaciones cercanas murieron de inmediato. Mi suegro frunció el ceño. Debe existir alguna confusión. No existe ninguna confusión. Alejandro volvió a sacar el teléfono. Reconocí su nombre porque aparece constantemente en reportes corporativos que reviso cada semana. Mi suegra negó con la cabeza. No puede estar hablando de ella. Estoy hablando exactamente de ella. Por primera vez durante toda la noche, las personas dejaron de verme como la nuera silenciosa que trabajaba desde casa. Ahora intentaban comprender quién era realmente. Mi suegro cruzó los brazos. Valeria tiene una pequeña empresa digital. Alejandro negó lentamente. No. Valeria dirige un grupo empresarial con operaciones internacionales. Un silencio absoluto cayó sobre la mesa. Mi suegra abrió los ojos con incredulidad. Eso es imposible. No lo es. Entonces, ¿por qué nunca nos dijo nada? Aquella pregunta provocó que todos me observaran. Por primera vez decidí responder. Porque ustedes nunca preguntaron. La frase cayó como una piedra. Nadie habló. Porque todos sabían que era verdad. Durante años ignoraron cada intento que hice por compartir mis logros. Nunca quisieron escuchar. Nunca mostraron interés. Nunca preguntaron cómo iba mi trabajo. Nunca preguntaron cómo había crecido mi empresa. Simplemente asumieron que mi vida era menos importante que la de los demás. Carmen intentó responder. Pero ninguna palabra salió de su boca. Alejandro continuó. Hace 4 años ocurrió una operación financiera muy importante. Ernesto levantó la vista. ¿Qué operación? La empresa que administra varios de los negocios donde usted ha colaborado durante los últimos años fue adquirida por un grupo privado. Mi suegro asintió. Recuerdo haber escuchado algo sobre eso. Ese grupo pertenece a Valeria. El tiempo pareció detenerse. Varias personas soltaron exclamaciones de sorpresa. Mi suegra se quedó completamente inmóvil. Mi suegro me observó. Después observó a Alejandro. Y luego volvió a mirarme. ¿Qué acabas de decir? Sorpresa. Y finalmente vergüenza. Esto no puede ser real. Es completamente real, respondió Alejandro. Alrededor de nosotros comenzaron a reunirse más invitados. Algunos fingían conversar mientras intentaban escuchar. Otros observaban directamente sin disimulo. La noticia empezaba a extenderse por todo el salón. Mi suegra parecía cada vez más nerviosa. Valeria, ¿por qué ocultaste todo esto? La miré fijamente. Nunca lo oculté. Simplemente ustedes nunca quisieron escucharme. Aquellas palabras la golpearon con fuerza. Por primera vez en muchos años no tenía una respuesta preparada. No tenía una crítica. No tenía una burla.
No tenía una excusa. Solo silencio. Entonces ocurrió algo todavía más inesperado. Alejandro recibió una llamada. Miró la pantalla. Su expresión cambió. Contestó rápidamente. Escuchó durante unos segundos. Después levantó la vista hacia mí. Y cuando colgó, dijo unas palabras que hicieron que el ambiente se volviera todavía más tenso. Creo que todos aquí están a punto de descubrir algo mucho más grande. Y esta vez, incluso yo me sorprendí. Ernesto sostuvo el teléfono con ambas manos. Le tomó varios segundos leer el informe. Después volvió a leerlo. Y luego una tercera vez. Parecía incapaz de aceptar lo que tenía frente a sus ojos. Finalmente levantó la mirada hacia mí. En ese momento comprendí que había entendido toda la verdad. Carmen se acercó rápidamente. Déjame verlo. Tomó el teléfono y comenzó a leer. Su rostro perdió el color poco a poco. Las palabras parecían clavarse en su mente una tras otra. Las cifras. Las empresas. Las inversiones. Los contratos. Todo estaba allí. Por primera vez desde que la conocía, mi suegra se quedó completamente sin palabras. No hubo burlas. No hubo críticas. No hubo comentarios sarcásticos. Solo un silencio enorme. Un silencio que parecía llenar todo el salón. Entonces Alejandro decidió terminar con cualquier duda. Observó a Carmen. Después a Ernesto. Y finalmente habló con claridad. Señora Carmen, la empresa que dirige Valeria no solo controla parte de los negocios de esta región, también es propietaria del grupo que financia nuestra corporación. El silencio se volvió absoluto. Nadie respiraba. Nadie hablaba. Algunas personas dejaron sus cubiertos sobre la mesa. Otras simplemente observaban. Mi suegra parecía incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Mi suegro giró lentamente la cabeza hacia mí. Era como si estuviera viendo a una persona completamente diferente. Y de cierta forma así era. Las lágrimas comenzaron a aparecer en los ojos de Carmen. Alrededor de nosotros los invitados se escuchaban en absoluto silencio. Ya no era una conversación sobre dinero. Era una conversación sobre años de indiferencia. Sobre oportunidades perdidas. Sobre una familia que nunca quiso conocer realmente a una de sus integrantes. Ernesto respiró profundamente. Parecía agotado. Más viejo. Más cansado. No sabía que te sentías así. ¿Por qué nunca preguntaste? Otra vez silencio. Y esta vez fue aún más doloroso. Porque ambos comprendieron que era verdad. Durante años buscaron defectos. Nunca buscaron entenderme. Mi suegra finalmente comenzó a llorar. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Pensé que estabas bien, pensé que no necesitabas nada de nosotros. Todos necesitamos sentir que nuestra familia se interesa por nosotros. Aquellas palabras parecieron romper algo dentro de ella. Mientras tanto, Alejandro y los demás empresarios comenzaron a alejarse discretamente. Entendieron que aquella conversación ya no pertenecía al mundo de los negocios. Era un asunto familiar. Y era necesario. Ernesto tomó asiento lentamente. Miró sus manos durante varios segundos. Después levantó la cabeza. Cometimos muchos errores. Yo no respondí. Y yo fui uno de ellos. Su voz tembló. Algo que jamás había visto. Perdóname, Valeria. Aquellas palabras me sorprendieron más que cualquier revelación de la noche. Porque Ernesto jamás pedía perdón. Jamás. Carmen también lloraba. Yo también lo siento. Las observé a ambos durante varios segundos. No podía recuperar los años perdidos. No podía borrar cada humillación. No podía regresar a todas aquellas ocasiones en que necesité apoyo y no lo encontré. Pero tampoco quería seguir cargando aquel dolor para siempre. Finalmente asentí. No podemos cambiar el pasado. Ernesto bajó la cabeza. Lo sé. Pero podemos decidir qué hacer con el futuro. Carmen tomó mi mano. Por primera vez en muchos años sentí sinceridad en su gesto. No orgullo. No superioridad. Solo sinceridad. La fiesta continuó poco después. La música volvió. Las conversaciones regresaron lentamente. Pero algo había cambiado para siempre. Aquella noche nadie recordaría el cumpleaños de Ernesto. Todos recordarían el momento en que una familia descubrió cuánto desconocía a una de sus propias integrantes. Cuando abandoné el salón, el aire fresco de Guadalajara golpeó mi rostro. Miré las luces de la ciudad. Y por primera vez en mucho tiempo sentí paz. No porque hubiera demostrado que era más exitosa que ellos. No porque hubiera ganado una discusión. Y mucho menos porque hubiera conseguido una venganza. Sentía paz porque ya no necesitaba demostrar nada. La verdad había hablado por sí sola. Sin gritos. Sin humillaciones. Sin presumir. Simplemente a través de los hechos. Meses después, las cosas comenzaron a cambiar. No de manera perfecta. No de un día para otro. Pero cambiaron.
Ernesto empezó a llamarme para preguntarme cómo iba mi trabajo. Carmen dejó de hacer comentarios hirientes. Incluso comenzó a interesarse por mis proyectos. Por primera vez construimos una relación basada en respeto. Y comprendí algo importante. A veces la victoria más grande no consiste en derrotar a quienes dudaron de ti. Consiste en seguir avanzando hasta que la realidad sea imposible de ignorar. Porque tarde o temprano, la verdad siempre encuentra una forma de salir a la luz. Y cuando finalmente lo hace, habla más fuerte que cualquier palabra.